Nos acompaña José Bentancur de Concepción de Uruguay, es empresario y es secretario de la Cámara del Software en la ciudad. Gracias por estar aquí con nosotros y vamos a charlar un poco sobre la inflación, un tema candente que viene desde hace bastante en la Argentina siendo la parte más floreciente de los debates de nuestro país. Gracias por estar con nosotros hoy. Por favor, gracias a vos por la invitación. José, ¿cómo ves la inflación? ¿Cuál es tu mirada sobre esto que por momentos hay quienes dicen que es como una sensación, que está en la cabeza de la gente, dijo el presidente? También se ha dicho que es un problema de la emisión monetaria. Entonces, ¿por dónde tenemos que encontrar las razones que generan la inflación y por dónde canalizarlo nosotros, que lo que vemos es el efecto final? Nuestro bolsillo cada vez rinde menos. Eh, La verdad que sería bueno tener una respuesta para abarcar toda esa temática, ¿no? Pero, mira, en Argentina mucha gente dice que es donde todas las teorías económicas vienen a morir, porque eh, algunos, según la mirada que vos tengas de cómo se desarrolla la misma, algunos te dicen, no, es un problema de inflación, es un problema de emisión, otros te dicen, es un problema de oferta, el otro es un problema de demanda, digamos, es la carga impositiva, bueno, en fin, todos tienen un libro distinto para explicar cuáles son las razones, digamos. Lo, la resultante es lo que vos bien decías, digamos, ¿no? Que básicamente a vos no te alcanza el dinero para cubrir tus necesidades o no te alcanza para cubrir las expectativas que vos tenés, porque mucha gente dice lo más simple de explicar y más terrible es aquella persona que no puede, no le alcanza para comer, ¿verdad? Pero hay otras personas que están un poco más arriba en la escala social y que por ahí tienen expectativas de irse de vacaciones una vez o dos veces al año, qué sé yo, o cambiar el coche cada 2 o 3 años, o distintas cuestiones, viajar al exterior, etcétera, y bueno, lógicamente que sus ingresos se ven pauperizados y no generan una especie de frustración o indignación o bronca, digamos, porque bueno, básicamente uno no está pudiendo alcanzar ese objetivo con el ingreso que tiene. Eh, la verdad es que yo creo que no es que una cosa sea la explicación, sino que es una suma de cuestiones, son diferentes momentos. Hoy Argentina tiene inflación y prácticamente no tiene emisión monetaria. eh, Se ha achicado el gasto real del Estado terriblemente y la inflación sigue así. Eh, Algunos dicen, bueno, es la falta de dólares, cuando no son la falta de dólares, son los dólares que sobran. Bueno, siempre hay una explicación a todo esto. Yo creo que es un poquito de cada cosa y sí hay algo que en mi opinión se habla poco y me parece que es un poco la puja distributiva eh, que aporta lo suyo, ¿no? ¿A qué Y, a qué te y referís ahí es con donde la me parece que distributiva es para donde... aquel que está escuchando? Y la puja distributiva es, si juntamos todo el dinero que producimos todos, el que tiene una empresa, el que tiene su pequeño emprendimiento de servicio, el que trabaja de cualquier índole, digamos, el empleado de una fábrica, si sumáramos todo el dinero que ganamos y lo ponemos sobre una mesa y lo repartimos, la puja distributiva sería como ¿Cómo lo qué repartimos? porcentaje de todo ese dinero que está sobre la mesa, no, claro, nos lo quedamos, digamos. Y ahí me parece que lo que están haciendo determinados sectores es que vinieron durante el periodo 2016-2019, incluso grandes compañías con pérdidas terribles en los balances, lo que han logrado, lo que habían empezado a planificar era recuperar toda esa rentabilidad. Ahí en el medio cayó la pandemia eh, y, y sobre la pandemia el conflicto de Ucrania y Rusia y me parece que eso explicó un desbalance aún mayor
Y con estas cuestiones un poquito más, digamos, más encaminadas, o sea, la pandemia ya en retirada, digamos, y bueno, la guerra sigue, lamentablemente, ¿no? Porque cuesta vidas. Pero ya todos como que en las ecuaciones matemáticas la pusieron, entonces eso está como más estabilizado. Me parece que ahora esos sectores están haciendo lo que venían, lo que necesitaban hacer, que era recomponer básicamente. Venían de 2 años muy malos, de pérdida, y bueno, hay que recuperar lo que no ganamos en 2 años. Y el que tiene capacidad de imponer esa situación es el que más se lleva la torta. ¿Quiénes más pagan todo esto? Básicamente los trabajadores y aquellos que en la escala económica tienen nula o escasa capacidad de imponer sus condiciones. Claro, en esos, por fuera de los trabajadores, estarían, por ejemplo, los almaceneros, los de la última cadena, la última parte del eslabón de una gran cadena de precios que se van haciendo. Ahora, a mí Exacto. siempre me genera cierta impotencia que los grandes acuerdos, como los acuerdos de precios, precios justos ahora, precios cuidados antes, o los grandes acuerdos de tratar de congelar precios, son siempre con las mismas grandes empresas que están generando esa cadena de precios altos. Y cuando le llega al almacenero, ni siquiera tiene el precio justo o el precio cuidado para poder bajar, porque ya se lo bajan con el precio de la logística, con el precio que al no comprar en mayorista como un supermercado de gran cadena, no va a poder conseguir el mismo precio. Entonces, todo, yo te estoy poniendo de almacenero como un ejemplo, eh, de, pero también pasa con neumáticos, pasa con otra, debe pasar con el software, con el hardware, perdón, sería en el caso de las computadoras y las tecnologías. Entonces, nos encontramos con que el gobierno termina hasta favoreciendo en los acuerdos que vienen a paliar la inflación, favorecen a los que generan la inflación. Sí, a ver, yo coincido en mucho de lo que decís, ¿verdad? Pero eso responde simplemente a una lógica práctica, que es que vos en Argentina tenés la producción extremadamente concentrada. Yo te invito a vos y a cualquiera que nos esté mirando que abran las alacenas de su casa, den vuelta a los paquetes, que en mucha práctica no lo hacemos, digamos, ¿no? El dorso, leer el dorso, fijarse quién está produciendo el bien, y yo les aseguro que todo lo que tienen en su casa, no, digamos, y cuentan las empresas que producen esos bienes, de todo lo que tienen en su casa, yo les aseguro que no son más de 10. Entonces, se terminan sentando con los actores relevantes. Argentina, desgraciadamente, durante la década del 90 sufrió una extremada concentración del entramado productivo y sobre eso una extranjerización. Entonces, vos tenés, la gente dice, voy a comprar tal y cual otro jabón. Yendo en Gualeguaychú hay una planta de una multinacional muy grande. Casi todos los jabones, aerosoles y todo lo que vos compres y tenga en tu casa y use para lavar la ropa, bañarte, perfumarte, está todo hecho por esa compañía. Y no hay mucha, hay una más. O sea, eso es así. Y cuando vos te fijas, por ejemplo, el sector de la leche en los últimos años ha sufrido una gran desconcentración. Han proliferado más sectores. Pero no es la realidad. Cuando vos te vas a fijar el, el aceite, por ejemplo, te vas a encontrar que son una empresa, dos empresas explican el grueso. Lo mismo pasa con la harina. Y no estoy hablando de los insumos básicos clave en la cadena productiva como son el hierro, el acero y el aluminio. El aluminio en Argentina lo hace una sola empresa que es Aluar. Todo el aluminio, todo lo que ustedes consumen en sus casas, desde los tarritos de aerosol hasta las conservas y todo lo que tienen, el paquete de Tetra Pak, que adentro cuando lo abren, si lo rompen el paquete van a ver que tienen como una capita de aluminio, todo eso lo hace una sola compañía. El acero lo hace una sola compañía. Entonces, vos tenés una concentración extremadamente grande y son los actores extremadamente relevantes con los únicos que te puedes sentar a discutir, porque son los que tienen la capacidad de imponerte los precios.
Después, lo que vos decís es totalmente verdad, o sea, es extremadamente, eh, digamos, no óptimo, digamos, el esquema que se ha logrado. Yo recuerdo una cosa igualmente, precios cuidados hasta el 2015 funcionaba excelentemente bien y uno iba a los supermercados y se encontraba con que podía cargar el 70% de su changuito de compra diaria común de cualquier familia con productos de precios cuidados. Yo recuerdo que acá en Concepción Uruguay iba a una cadena conocida y las cosas estaban y valían lo que se decía. Y por eso, por ese esquema de negociación, que no era un esquema de congelamiento de precios, era un esquema de control de aumentos, si vos querés, acordado con los productores y con los comercializadores, nosotros teníamos en el año 2015 una inflación del 1,2, el 1,3, medido por la ciudad de Buenos Aires y por el famoso IPC Congreso, digamos. Entonces, yo digo, cuando se dice no funciona, no, eso no es verdad. Funciona, lo que pasa es que la cuestión está en la capacidad de poder político con el cual se lleva adelante esa negociación, las condiciones que se le logran imponer a los actores económicos, y yendo a un caso puntual, ahora que vos lo planteabas, fíjate una cosa, nosotros veníamos con una inflación del 7%. Cuando se anunció el acuerdo este que no recuerdo, ¿recordamos cómo se llama ahora? Precios justos. Precios, Justos. precios justos. Sí, cuando se anuncia precios justos, fíjate que la inflación hizo un salto y bajó a 5%. O sea, la inflación bajó casi un 50% solamente por un acuerdo. Entonces yo te pregunto, ¿cuál es la ecuación matemática que explica eso? Ninguna. Porque si vos explicás la inflación por emisión monetaria, por lo que sea, vos no podés simplemente por un acuerdo bajar el 50% de la inflación de golpe. Te das cuenta que eso era simplemente una puja distributiva y un desorden en el acuerdo de los precios relativos internos. Cuando los actores relevantes de la cadena se pusieron de acuerdo y dijeron, vamos por este sendero, hicieron un escalón. Entonces, a veces uno que no está enrolado en ninguna de las escuelas y no es dogmático y creo en las esquemas heterodoxos, me parece que a veces falta un poco de negociación política y esto del que famoso que se dice es del palo y la zanahoria, digamos, ¿no? Porque si Lo que no la falta también gente, a lo que veces, termina pasando es que hoy, continúa sí. y termina. No, lo que digo es que lo que se está viendo hoy, que vos me consultabas antes de la entrevista por la gráfica que yo te pasé, es que los salarios promedio del sector registrado, medido en dólares al dólar oficial, que es como se debería medir, porque esa es la medida lógica, los salarios, vos fíjate que subieron un 20, un 30% medido en dólares. ¿Por qué? Porque subieron por encima de la variación del tipo de cambio oficial, pero resulta ser que a la gente no le alcanza el dinero igual. Entonces, ¿qué está pasando? Hay un desorden ahí en el manejo de los precios relativos. Hay muchos actores que han puesto markup desmesurado por arriba de la media y me parece que hay que empezar a prolijar esa situación. No, es que las grandes cadenas y los grandes factores de poder monopólicos o oligopólicos que vos mencionabas, evidentemente no toman el dólar oficial como el referente para hacer los precios, la estipulación de precios. Ahora, si el Mira, salario justo... eso es relativo. Yo te voy a hacer una... Siempre tenemos que hacer la práctica. En el año 2002 estaba el presidente de la Rúa, si no mal no me acuerdo, todavía o ya No, estaba, no, no, Dualde. eh, Dualde estaba, bueno. Yo estaba de viaje en Holanda, por trabajo, ¿verdad? Allá el litro de leche salía 1 euro. Acá en Argentina un litro de leche en esa época, creo que todavía no se había hecho la devaluación, porque era en ese momento todavía estábamos en el 1 a 1, valía $1.
Yo te pregunto, ¿a cuánto está el litro de leche hoy en un supermercado y a cuánto está el tipo de cambio del dólar oficial hoy? El dólar oficial hoy está a 200 pesos, 190 y algo, ¿no? Correcto, según la cotización del Banco Nación de hoy está a 200 Sí. mangos. Vos vas al supermercado, yo voy acá al supermercado chino de media cuadra de mi casa y un litro de leche está a 180 pesos. Entonces, en el 2015, un kilo de asado valía 80 pesos, 90 pesos. El dólar estaba a 9 pesos. O sea que el kilo de asado en esa época valía 10 dólares. Hoy, con un dólar a 200, yo voy acá al chino de mi casa y el kilo de asado está a 2.000 pesos. Entonces, lo que digo es que no todos los precios se mueven de la misma manera. A veces hay Claramente, gente que pero ahí dice que en estás hablando de Argentina no hay precios, por precio. ejemplo, de productos que son nacionales. Cuando te hablas de los importados y te encontrás con el problema de que son los únicos lugares donde podés conseguir las cosas, es afuera porque en el país no se fabrican o porque no hay un negocio ahí desarrollado, te encontrás con el problema de la falta de dólares para poder traer esos insumos y ahí es donde se genera esa puja de que necesitan el dólar blue porque es la única forma de acceder a ese dólar para poder pagar esa importación. No, sí, perfecto, pero yo eso lo entiendo, pero esa es eso es otra discusión. Eso te puede impactar en realización de el entramado productivo en sectores más puntuales, ¿verdad? Pero el grueso del problema inflacionario en Argentina no pasa por esa situación. Pasa por la desmesura de los precios internos. Y eso es el que impacta sobre los bolsillos de la gran mayoría de la población. Ahí radica el gran problema. Si mi mamá va al supermercado y, y la leche sigue valiendo un dólar, pero a mi madre le pauperizaron medida en dólares y pasó de ganar una jubilación de 600 dólares a cobrar 350, mi mamá tiene un problema serio, digamos. Esa es la discusión. Acá lo que se hizo fue, no es verdad que no hay precio. En Argentina hay precio en determinadas cuestiones hace muchísimos años y cualquiera puede hacer este ejercicio que yo hago como el que te comentaba recién. Ahora, el problema está, lo que no hay en Argentina es una estabilidad de ingresos. Y Exacto. lo que quieren hacer con El primer precio que no está anclado es el del salario. exacto, y lo que generan aquellos que creen que Argentina tiene que tener un tipo de cambio de 350 pesos, que lo que te están diciendo indirectamente es que tus ingresos tienen que ser parecidos a los de Burundi. Y eso es mentira. Argentina es una economía de salarios medios a medios altos. Argentina no es una economía, no es un país de salarios de 50 y 100 dólares. Todo lo demás es especulación, es, es, es tratar de llevarse más de lo que te corresponde. Y lógicamente que para eso tiene que estar el Estado y tiene que estar el gobierno arbitrando en esa disputa permanente, porque de vuelta, Argentina tiene que tener un salario normal voy a hacer un caso de un empleado de comercio, que es el sindicato más grande que tenemos, creo, en Argentina. Un empleado de comercio no puede ganar en Argentina menos de 1.000, 1.500 dólares. Ahora, si los actores relevantes de la economía quieren hacerle creer a la ciudadanía que este país es viable con un empleado de comercio ganando 500 dólares, yo les vengo a dar una mala noticia. Tienen un problema, porque José, ese esquema de distribución no lo va a soportarlo, digamos. tal cual. José, en el último tramo te llevo a preguntar esto. Continuando con el razonamiento que planteabas, eh, fíjate vos el salario, recién mencionabas cuánto estaba el ingreso atado al dólar, es decir, en dólares, medido en dólares, vale menos. Pasó de 650 a 350, mencionabas, por ejemplo. Ahora, yo te digo, ¿por qué?
todo se ha dolarizado, vamos a llamarlo así, pero el salario no. ¿Por qué no? ¿Por qué atacan a los precios y buscan hacer precios justos, hacer precios cuidados? ¿Por qué no convendría más establecer una paridad, un precio medido en dólares del salario que esté atado y a partir de ahí soltar el dólar y veamos a ver si le conviene a estos grandes acomodadores de la economía que el dólar siga subiendo? Porque quizás ahí estaba el foco de la inflación. Rompes el esquema porque si le sube el precio al dólar, le sube la erogación que tienen que hacer por salarios. Pregunto, para reflexionar. Sí, sí, es buena la pregunta. A ver, eh, es bastante... la dolarización sería, hablando llanamente, pegarle un tiro en la cabeza a la industria nacional, básicamente. Y si nosotros le pegamos un tiro en la cabeza a la industria nacional, bueno, yo estoy si todos están de acuerdo, bueno, yo diré que no me parece bien, pero bueno, terminaré acompañando. Ojo Pero que no la es la pregunta que dolarización tengo ahí, de llevar a que todos sean dólares, sino que se establezca la no, paridad no, una del paridad. salario Sí, en sí, lo relación que a los hubo acá, dólares, que es la lo reserva, que ya, la moneda nacional, lo que ya, lo que ya, lo que ya hubo en Argentina, durante la década del 90 fue lo que hubo, una paridad cambiaria, o sea, que un peso era un dólar. Eso llevó a que el entramado productivo argentino se desmanteló, desapareció. Y el problema que vos tenés ahí es el siguiente, y fue lo que se vio, porque eso ya lo vivimos, los que tenemos algunos años más nos acordamos de todo eso. Sí, vos ibas al supermercado y comprabas una lata de maíz que venía de Francia. O comprábamos de oferta en el supermercado la leche con Aprole. te entiendo, pero Yo lo que no pregunto es en ese el ese esquema de razonamiento. funcionamiento, El razonamiento que yo te planteo es el sí, siguiente. ¿cuál se? Hoy, por ejemplo, Sí, me dijiste, ¿cuánto está el dólar oficial hoy? ujú. ¿Sí? Vamos, ¿qué precio Hoy está? 200 pesos 200. debe estar, Vamos a 200 decir pesos, 200 para ponele que sea un 200 número pesos. redondo. Está Eh, 200 pesos el sí, sí, dólar sí. oficial. Entonces, si vos estás ganando el salario mínimo vital y móvil, 50.000 pesos, vamos a ponerlo, Ujú. eso se ata al dólar. Entonces, ¿cuánto es en representación en dólares eso? Y entonces ahí ya tenés una referencia. Ese es el precio que está Claro. ganando en salario. Todos los demás precios quedan atados a lo que representen del salario. Sí, lo que pasa es que es un esquema bastante difícil de resolver, pero en Bueno, este realidad también. te digo una cosa. No, no, está claro, pero en Argentina existe una herramienta para hacer eso y funcionó hasta el año 2015, se llamaron las paritarias. Por eso, un Pero siempre empleado van de un paso comercio que en atrás. el año 2000, no, te equivocabas porque ahí eso no fue así. Es sencillo, hay que buscar los convenios colectivos de vuelta de mercantiles, por ejemplo, y un mercantil en el año 2007, 2006, ganaba aproximadamente de salario $600 y termina ganando en 2015 $1.300. Entonces, lo que pasa es que en Argentina hay mucha dinámica con el sindicato y hay mucha dinámica con las paritarias. La paritaria es una herramienta. El tema es que la paritaria a vos te sirve para trabajar sobre una inflación del 1,5, del 2% mensual, no para una inflación del 8 mensual. Cuando vos tenés una inflación tan desbocada como esta, no hay paritaria que aguante. Entonces ahí tenés que ir a una herramienta mucho más pesada. Pero una inflación del 1,5 mensual, que en Argentina sería baja, eso es totalmente manejable por los sindicatos y la realidad es que se vio históricamente. O sea, vos recordás que en el 2015 la mayor demanda de los trabajadores no era que no les alcanzaba el dinero, sino que pagaban impuesto a la ganancia. Ahora, de vuelta, lo que se tiene que Bueno, discutir pero en estamos Argentina coincidiendo es entonces. Las si, paritarias hoy no alcanzan, sí, no están a la altura por el no, problema en el cual estamos inmersos. con este nivel de inflación no hay manera. No hay manera porque no, o sea, ¿qué vas a arreglar? Tenés que terminar arreglando como empleado de comercio que termina poniendo una paritaria del 100%. Eso es una desmesura, digamos, es una desmesura.
como vos bien lo decías, es defensivo, Claro. no hacia adelante, digamos. Entonces, ahora yo lo que digo es, lo que nosotros tenemos que discutir, y vos decías del tiempo y demás, yo lo que digo es, lo que nosotros tenemos que discutir es si queremos que un pequeño sector minúsculo de la población, que es el que dice que el dólar vale 350, en realidad lo que está diciendo no es que vale 350. Lo que está haciendo con eso es tirar abajo el valor de tu esfuerzo. Y lo que están buscando es que si yo antes, para comprarme este vaso, tenía que trabajar 1 hora, ahora tenga que trabajar 3 horas. Eso es básicamente lo que están haciendo con la cotización del tipo de cambio en esos valores. Nosotros lo que tenemos que discutir es si yo para comprar este vaso es justo que trabaje 1 hora cuando hace un par de años tenía que trabajar una sola hora. Después, si el vaso vale $1.000.000 o un centésimo y mi salario es de 20 billones de pesos o $1, es irrelevante, porque el dinero es simplemente una manera simple de transaccionar el esfuerzo físico y la dedicación de horas que nosotros damos para alcanzar unos bienes a cambio de nuestro servicio y de nuestra dedicación. ¿Se Realmente ha entiende? sido un La placer gente dice, decir, por terminar favor, diciéndole. gracias a vos. No, que por favor, gracias a vos, y me parece que estas cosas son las que son muy piola de discutir y de hablar, porque son las que nos aportan para adelante y ver cómo nos Pensar vamos a nuevas terminar soluciones. organizando como sociedad, ¿no? Sí, realmente ha sido un placer, José, haber podido compartir esta charla y obviamente continuaremos más adelante para seguir pensando lo que es nuestra actualidad y cómo solucionar algunos de los problemas que estamos atravesando. Gracias, por estar compartiendo esta charla. Dale, gracias a vos. Un saludo a la audiencia.